Mis hermanos, muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Tengo el privilegio de ser su hermano, comprado por la misma sangre, por el mismo Redentor. Y eso es realmente un honor muy grande que se hace tan visible y tan importante cuando, a pesar de no habernos visto, quizás con la gran mayoría de ustedes nunca cara a cara, podemos disfrutar de esa comunión y del hecho de que somos uno en Cristo Jesús. Amén. Estos días, empezando hoy y terminando el día sábado, tengo el privilegio que el pastor me ha pedido y que ha sido realmente un honor para mí poder preparar este tiempo de estudio con ustedes con respecto al tema de la teología del pacto. Quizá para muchos de ustedes este término teología del pacto no es muy conocido, de hecho hay un resurgir en estos últimos años y que definitivamente no es algo de lo que nosotros estamos hablando constantemente. Así que si ustedes no están familiarizados con este término o con los temas de los que vamos a hablar, ese es el trabajo que Dios me ha encomendado en estos días y en estas horas al estar con ustedes, tratar de explicarlo en la mayor de mis fuerzas y de mis intentos, el hecho de en qué consiste esto, por qué es tan importante y por qué creemos que no es simplemente un asunto que los pastores debemos entender, sino que cada hermano de la iglesia, cada miembro de la iglesia debe entenderlo para el provecho de su alma. Así que yo quiero empezar en esta noche, esta clase introductoria, considerando con ustedes un texto que hemos estado poniendo, están en el afiche y en otros lugares, y quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. La palabra del Señor dice en Efesios 2, versículos 11 y 12, recordad pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. A través de este texto solamente quiero introducir una realidad. La doctrina del pacto nosotros podemos evidenciarla en un texto como este, donde dice que nosotros, al ser gentiles y no tener parte con el Israel nacional en el pasado, nosotros estábamos excluidos de todos esos privilegios, de toda esa comprensión. Pero ahora que hemos sido cercanos por causa de Cristo y por causa de que ya no hay esa distinción entre pueblos y naciones como si por ser de un cierto linaje humano uno estuviera más cerca de Dios, sino que ahora por medio de la fe todos somos parte del mismo pueblo. Aún así, el énfasis que hace Pablo aquí es que nosotros en otro tiempo éramos extraños a los pactos de la promesa. ¿Y qué quiero señalar con eso? Aunque nosotros no somos israelitas físicamente hablando, nosotros hemos sido ahora hechos parte del pueblo de Dios, un pueblo espiritual del cual está conformado por gente de todo pueblo, toda raza, toda lengua. Y en ese pueblo, a pesar de que somos un solo pueblo en Cristo, hay una historia y hay una revelación que nosotros no podemos ignorar. Y eso es que Dios se ha relacionado con los hombres a través de pactos y que todo eso va conectado por una promesa. Y esa es nuestra introducción y eso es de lo que nosotros queremos hablar en estos días. A pesar de que antes no teníamos nada que ver con esto, ahora tenemos mucho que ver con esto. Y hablar de los pactos y hablar de la promesa que conecta esos pactos es un asunto que tiene que ver con todo creyente verdadero que quiere ser fiel al Señor y entender mejor la palabra. Así que yo quiero animarlos a que puedan acompañarme con una actitud de decir, Señor, yo quiero aprender este tema porque tiene todo que ver conmigo, en mi realidad como creyente, porque yo quiero entender mejor tu palabra. Amén. En esta noche yo quiero empezar con una pregunta importante, que es una pregunta que uno debe hacerse cuando empieza cualquier tema que pudiera decir, yo no encuentro mucha validez o importancia en estudiar un tema que tiene que ver con teología. Pastor, la teología déjelo para los pastores.
Las cosas misteriosas, eso déjelo por allá en el seminario. Aquí tenemos que hablar de cosas prácticas. Enséñenos a ser buenos cristianos. Bueno, precisamente por eso tenemos que hablar de este tema. ¿Por qué? Porque yo quiero empezar con esta pregunta que va a ser la pregunta de esta noche. ¿Por qué es tan importante estudiar un tema como la teología del pacto? ¿Por qué tú tienes que estudiarla? ¿Por qué tienes que tratar de entenderla? Y aunque hay detalles, que eso sí vamos a dejárselo a los teólogos, las cosas generales, las líneas principales, son cosas que nosotros como iglesia tenemos que entender. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero darte 3 respuestas en lo que voy a desarrollar esta clase de esta noche, y las 3 respuestas tú las tienes en tu bosquejo. La primera de ellas es, debido a la naturaleza de la Biblia. En segundo lugar, voy a hablar que es necesario e importante estudiar este tema debido al propósito de la Biblia. Y en tercer lugar y último, voy a hablarte en esta noche también de que es necesario tener que estudiarlo por causa de las demandas o la demanda que la Biblia te hace por causa de ser un cristiano. Así que anhelo captar toda tu atención y tratar de hacer un poco más claro este tema, que cuando termine esta clase tú digas, bueno, sigue siendo complicado este tema, pero por lo menos ahora lo entiendo un poco mejor. Y ese es el anhelo. Amén. ¿Por qué debemos estudiar un tema como este? En primer lugar, por la naturaleza de la Biblia. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo está escrita la Biblia? Cuando las personas se acercan a la palabra de Dios, muchas veces ven en la Biblia diferentes cosas. Yo quiero decirte que la Biblia no es un libro de teología sistemática. Nosotros tenemos en nuestras bibliotecas de teología sistemática. ¿Y qué es una teología sistemática? Cuando tú tomas un tema y pones en un solo capítulo todo lo que la Biblia dice sobre el pecado, todo lo que la Biblia dice sobre la salvación. Te pregunto, si tú quieres saber lo que la Biblia dice sobre el pecado, ¿tienes que ir solamente a un solo libro y un solo versículo o un solo capítulo? ¿O tienes que ir a toda la Biblia para saber qué es lo que ella dice? A toda la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no es un libro de teología sistemática. La Biblia tampoco es un libro simplemente que contiene historias. La Biblia nos fue dada a nosotros como la revelación de Dios, en la que Dios quiso revelarle al hombre a través de su gracia infinita, usando hombres, una historia de redención para que el hombre pudiera saber cómo ser salvo, cómo acercarse a Dios, cómo obtener el perdón de sus pecados. Así que si tuviéramos que definir la forma en la que la Biblia nos ha sido entregada, tendríamos que decir que la Biblia es básicamente una narrativa histórica que contiene algunos detalles, la cual trata de darnos una historia de redención. Cuando nosotros pensamos de esa manera, nosotros nos damos cuenta que en la Biblia las cosas no están puestas en un solo lugar, sino que tú necesitas buscarlos a lo largo de todo lo que la Biblia te presenta sobre ese tema. Si yo tuviera que resumirlo, piensa conmigo de esta manera. En la Biblia tú encuentras por lo menos 4 cosas bien claras. En primer lugar, en la Biblia tú encuentras historias, ¿sí o no? Tienes la historia de la creación, la historia de Adán y Eva, sus hijos, Abraham, Noé, el Éxodo. ¿Qué otras historias hay? Están los jueces, está Israel en el desierto. Hay historias, definitivamente la Biblia contiene historias. Pero si nosotros nos ponemos a mirar un poco más en detalle, la Biblia no solo contiene historias, también contiene una buena porción de leyes, ¿sí o no? Y si tú has leído alguna vez el libro de Levítico, que si estás tratando de hacer tu lectura bíblica, te recomiendo que no empieces por ahí, porque hay muchísimos detalles, y entonces tiene que ser así, y tiene que ser de tal manera, y se tiene que ofrecer de tal, y tú te das cuenta que son leyes, 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 y podemos decir la Biblia contiene historias, la Biblia contiene leyes, pero la Biblia también contiene profecías. Está una buena parte del Antiguo Testamento cuando se escribió, eran profecías, se estaban diciendo cosas que iban a suceder hacia adelante. Luego, a través de la historia, ya se cumplieron la gran mayoría, pero todavía la Biblia está llena de mucha profecía, ¿sí o no?
Si tú recorres las páginas de la Biblia, te das cuenta que la Biblia tiene profecías, pero la Biblia también contiene preciosísimas promesas, ¿sí o no? Y promesas que las encuentras de principio a fin, donde tú podrías decir, bueno, si tengo que resumir qué contiene la Biblia o qué es lo que hay en la Biblia, hay historias, hay leyes, hay profecías, hay también promesas. Ahora, la lógica tiene que decirnos lo siguiente, y te pido que me sigas en este razonamiento. Si hay todos estos tipos de cosas dentro de la Biblia, y la Biblia tiene un solo autor divino, aunque tenga diferentes autores humanos, tiene que haber algo que conecte esas historias con esas leyes, con esas profecías y con esas promesas. Porque si no fuera así, la Biblia sería no una historia, sino un compilado de diferentes escritos donde simplemente no tienen una conexión el uno con el otro. ¿Has visto alguna vez esos libros que compilan ciertas cosas de ciertos autores y tienes muchos libros dentro de ese libro, pero no necesariamente un libro tiene nada que ver con el otro? Eso no es la Biblia. La Biblia no es simplemente un manual que contiene muchas cosas y que no tiene ninguna conexión entre sí. Por el hecho de que la Biblia tiene un autor divino, tiene que haber un hilo conector, tiene que haber algo que conecte todas esas historias con todas esas leyes, con todas esas profecías y con todas esas promesas. ¿Sabes cuál es la respuesta que los autores antiguos daban a cuál es ese hilo conector? Los pactos que Dios hizo en la Biblia a través de la promesa que Dios hizo en la Biblia. Quiero que pienses conmigo de esta manera. En la narrativa, tú tienes la descripción de los pactos que Dios hizo. Por ejemplo, tienes el fabuloso pacto que Dios hizo con Noé, ¿sí o no? La tierra fue destruida prácticamente otra vez y quedó la familia de Noé, pero entonces aparece en el cielo el gran arco que resplandece y es el recordatorio. Este es mi pacto, nunca más destruiré la tierra de la misma manera. ¿Se acuerdan? Cuando llueva fuerte en Guate, tienen que estar tranquilos. Dios nunca rompe sus promesas. Ahora, Él hace un pacto y ese pacto está registrado. Pero vamos a pensar, también hace un pacto con David, también hace un pacto con Israel en el Sinaí. Y todos esos pactos están conectados. Ahora, piensa en las leyes. Si tú lees Levítico, ¿qué es lo que conecta todas las leyes que tú encuentras en el libro de Levítico? ¿Sabes qué es lo que conecta todas las leyes? Aunque sean leyes relacionadas con cómo vivir en sociedad, cómo tratar a los leprosos, cómo celebrar las fiestas, cómo tener ciertos detalles en la vida. ¿Sabes qué es lo que conecta todo eso? El hecho de que todas esas leyes se dieron en el contexto de un pacto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces ustedes tienen que hacer esto. Y entonces las leyes que aparecen están conectadas a ese pacto que Dios hace con ese pueblo. ¿Qué podríamos decir de las profecías? Dice Jeremías capítulo 31, en una de las profecías más gloriosas que encontramos: he aquí, dice el Señor, que en esos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice cuando... La profecía, que hay muchas, están conectadas por la teología o el pronunciamiento de pactos que Dios hizo con los hombres. ¿Sabes por qué tienes que estudiar esta doctrina? ¿Sabes por qué tenemos que tratar de hacer el mayor esfuerzo por entender la teología del pacto? Por causa de la naturaleza que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es una historia, son profecías, son leyes, son promesas, que a menos que tú encuentres un hilo conector, simplemente no vas a entender lo que Dios quiere decirte en su palabra. Si tú no ves qué es lo que unifica esas historias con esas profecías y con esas leyes, tú no puedes entender entonces realmente qué es lo que la Biblia está diciendo, porque todo fue dado en un contexto en particular. Por lo tanto, entender los pactos que Dios hizo le da una conexión directa a todo lo que se contiene en la bendita palabra de Dios. Así fue como lo entendieron los antiguos.
Así fue como ellos articularon la teología. La teología pactual o federal, que son simplemente palabras para hablar de lo mismo, era la manera en la que ellos entendían, así es como se puede conectar lo que Dios ha revelado, lo que Dios quiere del hombre y lo que Dios espera que nosotros seamos en la iglesia. La teología del pacto es necesaria porque la Biblia es una historia que contiene profecías, que contiene promesas, que contiene leyes y todas están conectadas a través de los pactos. Así que esa es la primera razón importantísima que quiero darte el día de hoy. ¿Por qué estudiar un tema como este debido a la naturaleza de la Biblia? Pero quiero darte una segunda respuesta. En algunas de ellas nos vamos a demorar un poco más. También es necesario estudiar un tema como este por causa del propósito de la Biblia. ¿Para qué Dios nos dio su palabra? Y yo quiero que pienses conmigo por un momento. Lastimosamente en muchos púlpitos el día de hoy, a veces hasta nosotros mismos podríamos cometer esos mismos errores. Al no ver la Biblia desde una perspectiva correcta, simplemente pareciera que cada sección de la Biblia es una realidad aislada de la cual yo puedo enseñarte, por ejemplo, principios morales, de la cual yo puedo enseñarte en la historia de David con las 5 piedras peleando contra Goliat. Yo te voy a enseñar que hay 5 cosas que tú tienes que hacer en tu vida para vivir de esta o cualquier manera. 5 leyes inquebrantables para tu éxito económico. Suena muy atrapante un título así. Pero ¿sabes qué pasa y cuándo uno llega a hacer eso? Cuando tú te olvidas cuál es el propósito de la Biblia. Y muchos predicadores hemos perdido la perspectiva correcta al olvidarnos que la Biblia fue dada con el propósito de que el hombre pueda conocer a Dios de manera salvífica y que pueda entender qué es lo que Dios pide de mí. En los catecismos antiguos que la iglesia ha hecho, siempre las preguntas del catecismo se pueden dividir en 2 partes importantes. La primera tiene que ver con qué es lo que yo debo saber. Y la otra, qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ellos entendían, así como nosotros deberíamos entender hoy, que ese es el propósito por el cual la Biblia fue dada. Fue dada para que tú conozcas a Dios, para que tú seas salvo, para que tú sepas en dónde está tu esperanza, para que tú sepas cómo aferrarte a Cristo y correr a Él buscando esperanza, pero por el otro lado, para que después de haber corrido a Cristo y abrazarte de Él con todas tus fuerzas, tú puedas entender que también Él demanda de ti que vivas de cierta manera. Así que la base o el entender el propósito de la Biblia es conocer a Dios para poder ser salvos y luego saber cómo vivir a la luz de esa salvación que ahora tenemos. En el momento en el que tú dejas de entender que la Biblia está unida y a pesar de tener diferentes cosas en su naturaleza, la Biblia está unida porque tiene un propósito que la unifica. Y escuchen bien esto, queridos hermanos. En el momento en que tú no ves cómo se une cada historia de la palabra, en el momento en que tú dejas de verlo y comienzas a segmentarla, tú perdiste el propósito por el cual la Biblia fue dada. Cada historia, cada personaje, cada situación, cada cosa que se describe aquí, tiene el propósito de enseñarte cómo ser salvo y cómo vivir después de que eres salvo. Esa es la realidad que encontramos. Piensa en esto y solamente quiero guiarte a pensar de una manera correcta con respecto a este tema. Se criticó muchísimo en el pasado a hombres como Martín Lutero, que en su afán de ver a Cristo en toda la Biblia, a veces llegaban a conclusiones equivocadas. Veían una piedra y decían, ¿viste esa piedra? Sí, ese es Cristo en el pasaje. Y tú dices, no, ese no es Cristo en el pasaje. ¿Ves tal cosa? Sí. Ese es Cristo en medio de eso, es el ángel que aparece aquí, es el árbol que aparece allá. Hermanos, la verdad es que cuando uno estudia la Biblia con mucho cuidado y con detenimiento, uno se da cuenta que Cristo no está en cada pasaje, que Cristo no está en cada figura, pero que cada pasaje, cada figura y cada escena que la Biblia te pinta es parte del gran escenario en donde Cristo está en el centro, porque todo sirve para poder presentar el escenario de donde Él es el glorioso centro de todo el propósito de la Biblia.
Qué precioso pensar así, ¿verdad? Imagínense cuando uno piensa en Sansón y uno dice, tratemos de hablar de Sansón de una manera cristocéntrica. Tú puedes cometer muchos errores si comienzas a hablar de la fortaleza del cristiano en Sansón y entonces Cristo, y comienzas, espérate, pero Cristo no puede ser Sansón porque Sansón pecó y, bueno, quizás no hay una conexión directa con el hecho de Cristo siendo visto ahí, pero hay una realidad. Y esa realidad es que Sansón era necesario, esa historia era necesaria, porque Israel tenía que ser librada de la mano de sus enemigos para poder establecerse como una monarquía, porque un día iba a llegar un rey que había sido prometido de la familia de David, y ese rey era Cristo. Y Sansón tenía que estar ahí, porque Israel no podía morir en las manos de los filisteos, ¿sí o no? Tenía que llegar hasta allá. Así que no podemos ver a Cristo directamente, pero todo forma parte del preciosísimo cuadro de donde se pinta la palabra de Dios, en donde Cristo está en medio. No todos los pasajes te muestran a Cristo, pero todos son parte del escenario en donde Cristo está, que es el centro de la revelación y de lo que Dios nos quiso mostrar. Por eso el propósito de la Biblia no puede ser entendido si tú no lo ves desde una perspectiva pactual. El pacto y la promesa es la esencia de nuestra comprensión de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que este tema no es, después de todo, solo para teólogos? Es un tema para ti. Es un tema que tenemos que entenderlo, porque estamos hablando de la naturaleza de la Biblia que Dios nos dio y que tenemos que aprender a leerla y a entenderla, porque es parte del propósito de la palabra de Dios, la cual fue dada para tu salvación y tu santificación, pero también, y en tercer lugar y último, aunque aquí voy a invertir la mayor cantidad de nuestra clase de esta noche, por causa de la demanda de la Biblia. Tú necesitas y yo necesito estudiar la teología del pacto, porque la Biblia hace una demanda real en la vida de cada creyente. Hermanos, nosotros estamos convencidos de que la iglesia no son los pastores o los líderes solamente, son parte de la iglesia. La iglesia son las personas. Y si ustedes vieron la conferencia que estábamos compartiendo ayer, el hecho de reconocer nuestra responsabilidad en la iglesia es un asunto bien importante. Por lo tanto, la palabra no tiene que ser entendida solamente por algunos, sino que cada uno de los miembros de esta iglesia tiene la responsabilidad de entender la palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. Déjame decirlo de esta manera. Si Dios te dio la palabra y si tú la tienes en tu mano, hay una demanda gloriosa y muy solemne que la Biblia te hace. Tienes que aprender a interpretarla. Si tú no la interpretas, si tú no la estudias, entonces la razón de tenerla en la mano simplemente se oscurece. Y por eso la teología del pacto es tan importante. Déjame explicártelo de esta manera. Cuando uno piensa en la naturaleza de la Biblia, el propósito de la Biblia, inevitablemente uno llega a la consecuencia de que los cristianos deben entonces aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. Esto es un deber de cada cristiano. Ahora, cuando tú miras hacia atrás, cuando tú ves el pasado y que todavía puedes leerlo a través de cosas históricas, como por ejemplo lo que la Iglesia Católica Romana decía con respecto a quienes debían interpretar la Biblia. Si alguna vez has leído este tipo de documentos que surgen del Concilio de Trento o de las posiciones públicas que la Iglesia Católica tiene, ellos te dicen básicamente esto. Los únicos que tienen el derecho de poder interpretar la Biblia son los hombres que han sido escogidos por la Iglesia para hacerlo. La gente común y corriente no puede y no debe hacerlo a menos que quiera caer en herejías destructoras y corra las consecuencias de hacerlo así. Yo me imagino que es igual aquí, pero en Ecuador hay personas que literalmente ni siquiera quieren tocar la Biblia porque dicen que si la tocan se vuelven evangélicos. Y uno dice, ¿de dónde sacaron eso? Bueno, la razón es porque el hecho de tocar la Biblia implica que cada uno tiene su labor personal de tener que leerla. Tú sabes, la Biblia no podía ser traducida al idioma vulgar por una sencilla razón. ¿Qué va a pasar el día que una persona vulgar, es decir, del vulgo, del común,
que no tiene todo el entrenamiento, que la iglesia no lo ha capacitado, y tome la palabra de Dios y la abra y trate de entenderla, ¿qué va a pasar con la doctrina? Ese era su temor. Por eso solamente podía ser interpretada por la parte del clero de la iglesia, y solo ellos podían y tenían el derecho legítimo de interpretarla. Ahora, una de las cosas que se puso sobre la mesa cuando estalló la Reforma Protestante es el hecho de devolverle a las personas la palabra de Dios y ponerla en sus manos. Si tú estudias un poco de historia, o si quizás tú la conoces bien, cuando uno mira lo que pasó después de la Reforma y alrededor, aún antes del año 1517, tú encuentras gente traduciendo la Biblia a costa de su propia vida. Y tomaban la Biblia, la traducían, la metían en medio de pan, y cuando venía la persecución la tiraban al horno para que nadie sepa dónde estaba. Se perdieron cientos de traducciones de gente tratando de hacerlo, gente que tenía que hacer como una especie de burlar las fronteras de los países para llevar Biblias traducidas al inglés. Todas esas realidades, y cada vez que tú estudias la traducción que se hizo de la Biblia a algún idioma, te das cuenta que había detrás de eso un entendimiento. ¿Sabes cuál era el entendimiento? El pueblo de Dios tiene el derecho legítimo de leer la palabra e interpretarla. Porque Dios habla a los hombres no a través de interlocutores humanos que puedan hacer como cuando uno traduce. Yo trabajo mucho teniendo que hacer traducciones. Y a veces entonces estoy en lugares donde la gente literalmente no habla nada de inglés, y yo siento la responsabilidad. Todo lo que yo le diga a esta persona es lo que él va a entender que él está diciendo, porque él no entiende lo que le está diciendo. Y que el Señor me libre de siempre decir lo que tengo que decir. Pero, ¿tú te imaginas teniendo a alguien el poder de decir, a ver, Dios a mí me habla, y yo entonces te voy a contar qué es lo que Dios dice con el corazón perverso y las intenciones torcidas que tenemos los hombres? ¡Qué peligro! ¡Qué terror el que el mundo vivió cuando tenían un interlocutor humano que decía, ustedes no pueden interpretar la Biblia sin mí? ¿Qué hizo la Reforma? Trajo la Biblia otra vez a las manos de la iglesia para recordar que la responsabilidad de interpretar es una responsabilidad de cada creyente. Hermanos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque entonces inevitablemente, y piensen en esto, si tú solamente eres el oficial que puedes traducir la Biblia, no van a haber diferentes interpretaciones, porque esta es la oficial, cualquier otro es una falsificación. Pero en el momento en que tú le das la Biblia al pueblo, ¿qué es lo inevitable que va a suceder? Comienzas a encontrar diferentes interpretaciones y gente interpretando la Biblia de diferente manera. Y alguien puede decir, oh, yo entiendo el temor que tenía la Iglesia Católica Romana. Eso fue precisamente lo que sucedió. Gente comenzó a llegar a conclusiones rarísimas tomando la Biblia. Hoy mientras venía, o ayer, mientras estaba con el pastor Manuel, me contaba de la interpretación de Génesis 0. ¿Y qué es eso? Y me comenzó a explicar la explicación de Génesis. Y cómo toman los textos y cómo los aplican. Señor, pero ¿qué pasa con esa gente? Ahora, es algo inevitable cuando tú le das la palabra de Dios a las personas. El problema no es que alguien lo vaya a interpretar mal, porque eso no lo podemos evitar. Tu responsabilidad y la mía es tener que interpretarlo bien. Y por eso necesitamos este tipo de clases. Porque la teología pactual es lo que ayudó a nuestros padres en la fe muchos años atrás a entender correctamente y a cumplir la demanda que la palabra de Dios nos hace de tener que interpretar correctamente la Biblia. ¿Sabes por qué no conocemos mucho la teología del pacto? Porque dentro de los grandes sistemas de interpretación que hay en el mundo hispano y también en el mundo de habla inglesa, una de las grandes influencias que ha golpeado el mundo y que literalmente las iglesias lo tienen, y quizás tú lo tienes en esta noche, y no quiero que te sientas atacado por mí, yo quiero mostrarte lo que hay. Es lo que se conoce como el dispensacionalismo. Algunos lo creen y lo sostienen aún sin saber que se llama así. Pero ¿qué es el dispensacionalismo? Es una forma de interpretación en la cual la persona toma la Biblia y trata de cumplir su responsabilidad. Habíamos dicho que hay una demanda que la palabra de Dios te hace. ¿Y cuál es esa demanda? Tener que interpretar la Biblia. Cuando ellos toman esa demanda y tratan de cumplirla,
usan este método o este sistema de interpretación que se llama dispensacionalismo, porque lo que hace es mirar la palabra de Dios, al mirarla en su totalidad, la dividen en diferentes dispensaciones o economías. ¿Qué significa eso? La historia ha estado repetida de diferentes ciclos que siempre vuelven a pasar. Y entonces ellos dicen, fíjate aquí, Dios crea a Adán, le da una responsabilidad a Adán, Adán fracasa y entonces Dios trae un castigo. Entonces vemos el mismo ciclo otra vez. Dios escoge a Noé, Noé le da una responsabilidad a Noé, Noé trata de cumplir pero fracasa porque se emborracha al final y entonces Dios trae un castigo. Luego lo ves en Abraham. Abraham, Dios lo toma, hace una relación con él, luego le da una responsabilidad, pero Abraham fracasa porque entonces niega que Sara es su esposa, etcétera, y todos los pecados que Abraham cometió. Y entonces Dios trae un juicio. Y todo lo que ellos ven es un ciclo que se repite en el cual Dios trata con el hombre. Ahora, hay cosas muy correctas en esa observación. Lastimosamente, la historia de los hombres siempre ha sido igual. Y si hay algo que resalta en la historia, no es que hay hombres buenos, sino que hay un Dios fiel a pesar de nosotros. Ahora, el problema cuando tú haces ese tipo de conexiones es que lo que terminas concluyendo es que de alguna manera, aunque están conectados por la historia, Adán no necesariamente tiene mucho que ver con Abraham, y Abraham no necesariamente tiene mucho que ver con David, y aunque eran parientes, cada uno vivió su dispensación, su plan, lo que Dios le dio, y cada uno de ellos fracasó. En ese tipo de pensamiento también se acentúan no solamente el ver la historia como 7, vamos a usar esta expresión, 7 vagones de tren que están separados el uno del otro, aunque están en el mismo tren, no están conectados necesariamente, pero también ellos toman ciertos principios, como por ejemplo el hecho de poder hacer un énfasis muy grande en la importancia de interpretar la Biblia de manera literal. Eso es algo que ha sido bueno en muchos sentidos. Después de tener una terrible jornada en el pasado, donde gente tomaba pasajes y hacía lo que quería, llevándolos a cualquier lado, ellos se pararon firmes y dijeron, no, la forma de interpretar la palabra es de manera literal. Es decir, si dice que Adán fue con su mujer, eso es lo que dice, y nosotros tenemos que decir amén a eso. Sin embargo, creemos que en ese énfasis se pierden de vista algunas cosas que la misma Biblia enseña por el hecho de hacer separaciones de vagón a lo largo de la historia. Ya vamos a hablar de eso un poco más. Otro de los énfasis que hace el dispensacionalismo es el énfasis desmedido en Israel como una nación que es el pueblo de Dios. Y yo estoy seguro que ustedes saben de lo que estoy hablando porque es algo súper común. A mí me costó muchísimo entender y la Biblia tuvo que convencerme de lo contrario. Una de las cosas que a mí me hacía muy difícil abrazar la teología pactual era el hecho de decir, pero es que Israel es el pueblo de Dios. Y uno se pone a pensar en todo lo que eso implica. El dispensacionalismo lleva eso hasta la última instancia, de manera que ellos entienden de esta manera. Hay un plan terrenal que Dios tiene con Israel y hay un plan espiritual que Dios tiene con la iglesia. Y como Dios tiene un plan terrenal con Israel, Israel todavía tiene que recibir ciertas promesas terrenales y la iglesia lo que tiene son promesas espirituales. El problema con eso, no solamente que contradice lo que dice la Escritura más adelante y ya lo vamos a ver, sino que llegara a pensarse que entonces Dios tiene 2 esposas, una física y una espiritual. Y que esas 2 esposas no son la misma, sino que son 2 distintas. Y entonces se convierte en un conflicto que si lo hablamos muy seriamente, llega a tener diferentes conclusiones que no es donde nosotros realmente quisiéramos concluir. Por lo tanto, esto es una de las formas, pero es la más popular que hay en nuestros días con respecto a la interpretación. Yo tengo que decir esto como una nota o un aviso importante. Yo creo que los hermanos que creen esto y lo hacen sinceramente y genuinamente, en primer lugar, están tratando de obedecer la demanda que la palabra de Dios les da,
porque ellos tienen que interpretar la Biblia como lo tenemos que hacer nosotros. En segundo lugar, creo que aunque voy a tratar de probarles que eso es un error, yo creo que ellos no llegan a conclusiones destructivas necesariamente, porque a veces pueden ser simplemente inconsecuentes con sus conclusiones. En otras palabras, no estoy diciendo que ellos no sean hermanos, nada que ver, lejísimos de eso, sino que estoy diciendo que no creo que esa es la forma apropiada de entender la Biblia. Y no solo lo creo yo, es que esa forma de entender la Biblia recién empezó hace 150 años. Y la historia de la interpretación bíblica tiene miles de años. Por lo tanto, tenemos que pesar algunas cosas, pero más allá de la historia, tenemos que pesar qué es lo que Dios dice en su palabra. ¿Amén? Ahora, como parte casi concluyente de esta clase, yo quiero mirar con ustedes 3 principios importantes que nos van a ayudar en nuestra interpretación de la palabra de Dios, que esos principios nos llevan necesariamente a tener que considerar la teología pactual. ¿Cuáles son esos principios que debemos tenerlos en mente y que los vamos a utilizar en esta semana o en estos días cuando tengamos que hablar de los diferentes pactos? Bueno, en primer lugar, yo quiero que lo escribas de esta manera, si estás tomando apunte. Quiero que pongas la unidad de la revelación. La unidad de la revelación. O, dicho de otra manera, el carácter unificado de la revelación de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Y quiero toda su atención, mis hermanos amados, porque realmente quiero tratar de explicar este principio. Si nosotros partimos del principio de que la Biblia fue revelada por Dios y que Él es el único autor divino, aunque tiene diferentes autores humanos, nosotros tenemos que saber que entonces Dios, el Dios perfecto que reveló este libro, tiene un solo plan que ha querido tenerlo desde el principio hasta el final. Dios no tiene planes B, Él no es hombre. Yo sí tengo planes B y algunos de ustedes lo han notado en esta semana. Yo iba a llegar a Honduras el día sábado y entonces tuve que aplicar el plan B. Luego iba a llegar el lunes en la tarde y tuve que aplicar el plan C. Así que llegué el martes en la noche, porque nosotros, hombres débiles, no tenemos la capacidad de controlar las cosas y siempre tenemos que tener un plan debajo de la manga, ¿sí o no? Ahora, Dios es así. A Dios le tienen que pasar cosas para decir, bueno, la verdad es que yo hice un plan, pero no funcionó. Así que voy a hacer un plan B. Es negar el carácter del autor de la palabra de Dios. Es negar su grandeza, es negar el hecho de que Él es Dios y que nosotros somos simplemente humanos y vemos lo que nuestros ojos nos permiten ver, pero Él tiene un plan eterno. Hermanos, ¿no dice la Biblia que Él determina lo que quiere y hace lo que quiere? ¿No dice la Biblia que Él ha planteado las cosas desde el pasado y simplemente las lleva a cabo? ¿No dice la Biblia que nadie puede detener su mano ni preguntarle qué haces? Por lo tanto, sería una gran falencia en nuestro entendimiento de quién es Dios pensar que su plan redentor revelado en la palabra no es uno, sino que es uno con algunas subopciones en caso de errores. ¿Me hago entender? Dios tiene un solo plan. Y ese único plan lo ha revelado en su palabra y ese único plan lo ha dejado puesto aquí para que nosotros podamos entenderlo. Y su plan siempre se cumple. Por lo tanto, la palabra de Dios no debe ser vista, amados hermanos, como 7 vagones distintos separados, sino como una sola historia que tiene un hilo conector. Y que cuando no entiendes cómo se conecta, tienes que volver a ese hilo conector para tratar de comprender cómo Sansón está conectado con Cristo. Pero definitivamente están conectados. Porque quien lo reveló, entregó la palabra en una unidad de esa revelación. Este principio es importantísimo. Pareciera que no tanto y tan evidente, pero si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, la iglesia
y lo voy a decir con mucho cariño, pero con mucha claridad. La iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia no es la opción que Dios tuvo que hacer, dado que Israel no lo quiso amar. Otra vez, nuestra interpretación de la Biblia y nuestra visión de quién es Dios es completamente torcida cuando nosotros humanizamos al Dios creador del cielo y de la tierra. La iglesia no es un plan B. Él amó a ese pueblo con un amor eterno. Desde la eternidad los eligió para salvación. Y lo que ha hecho a través de la historia es revelarles cómo ser salvos. Y hasta que el último de los que Él escogió sea salvado, entonces ese plan va a ser consumado. No antes. Y nadie puede detener su mano. Ni siquiera la dureza de un corazón que dice, yo no quiero saber nada con Dios. Todos nuestros corazones eran así. Pero gloria al Señor que Él es soberano y hace con sus criaturas como Él cree que es mejor, para su gloria y para el bien de su pueblo. Amén. Así que hay un carácter unificado. Si hay un carácter unificado, entonces no podemos ver el plan que está en la Biblia como si tuviera segmentaciones o divisiones. En la Biblia hay una historia, en la Biblia hay promesas, en la Biblia hay leyes, en la Biblia hay profecías. Todas ellas están conectadas entre sí. Porque el que dio la palabra de Dios, lo dio en una forma de una unidad. Él está revelando su plan y su plan no ha cambiado. Un segundo principio que quiero compartir contigo es el principio de la revelación es progresiva. La revelación es progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a tener que tomar el deber de interpretar la Biblia, lo cual es nuestra responsabilidad, tenemos que ser consecuentes en primer lugar con que quien lo reveló es un Dios eterno, soberano, que no va a tener sus planes o planes equivocados. Es un Dios que no cambia. Por lo tanto, el plan es uno solo. Pero también tenemos que ser conscientes de una realidad que la Biblia nos enseña, y eso es que los elementos que la Biblia ha ido revelando siempre van en aumento. Dios ha revelado un solo plan, pero imagínate como cuando uno tiene algo que va subiendo el volumen. Imagínate una orquesta que está en esos momentos, no sé mucho de música de manera técnica, yo toco pero de oído, pero imagínate el sonido que hace la orquesta cuando comienzan todos a tocar muy despacio y de pronto comienza a subir en el increscendo y de pronto llega al máximo punto. Eso es lo que realmente sucede en la palabra de Dios y de hecho es lo que nosotros vemos en cómo Dios quiso revelar su plan. Quiero adelantarte, dirían en el mundo adolescente, voy a hacerte un spoiler de lo que vamos a hablar el día sábado. Pero piensa en esto. Dios le revela a Eva y a Adán, a través de la maldición a la serpiente: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esas palabras? Si solo tuviéramos Génesis hasta el capítulo 3 y no tuviéramos nada más de la Biblia, pasaríamos horas tratando de decir, ¿qué quiere decir el calcañar? ¿Qué quiere decir esta te herirá en la cabeza? ¿Está hablando de una guerra? ¿Está hablando de un enfrentamiento bélico entre dos naciones europeas? ¿Está hablando entre guerra de ángeles? Lo que encontramos en esas palabras es simplemente una semilla que no tiene mucha claridad, pero así como un arbolito, cuando ustedes toman la semilla de un árbol que no se ve todo lo que contiene o lo que puede llegar a ser, pero tú tienes ahí todo el potencial y tú lo pones en la tierra. De la misma manera, la Biblia comienza a revelarse de una forma en la que el árbol comienza a crecer a medida que pasa lo que Dios va revelando en su palabra. Acompáñame en lo que te voy a decir ahora. Dios le dice, tu simiente. Está hablando de un niño. Está hablando de un descendiente de Adán y de Eva. La pregunta es, ¿y quién es?
¿Cómo se llama? ¿Cuándo vendrá? Dicen algunos comentaristas que Eva le puso Caín porque ella pensaba que quizás él era el que por herencia de Jehová había concebido. Pero ella pensaba quizás que ese era el muchacho. Porque no había mucha información. Pasan los años y de pronto la tierra queda reducida a la familia de Noé y por implicación ese hijo de Eva tenía que venir descendiente de Noé. Pero luego, en medio de la historia, Dios se relaciona con Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Simiente, descendencia. Adán y Eva, descendiente de Noé, descendiente de Abraham. Luego toma de la familia de Abraham a Israel y entonces lo elige y hace una nación santa a partir de ellos. Luego escoge a David y dice: tu hijo se sentará en tu trono para siempre. ¿Pueden ver qué es lo que está pasando ahí? Es como cuando uno tiene un mapa y comienza a hacerle zoom. Solo veo Guatemala desde la forma más total que puedo verlo en un mapa, pero de pronto comienzo a acercarme y veo la zona 15. Hoy me enteré que están divididos en zonas o sectores, y comienzas a mirar de cerca las calles y comienzas a mirar los detalles que hay. Eso es lo que la Biblia ha hecho a través de la revelación, y por eso nosotros tenemos que aprender a interpretar la Biblia y verla en una forma en la que es progresiva, lo cual implica que aunque hay una conexión entre lo primero que llegó y lo último que va a pasar, a pesar de esa conexión, no todo lo que va pasando son cosas que se quedan. Hay cosas que simplemente se van desechando. Ya no tiene que ver con una nación, ya no tiene que ver con un reino físico, ya no tiene que ver con... Y de pronto comienzas a mirar cómo eso va en aumento y llega finalmente hasta el cumplimiento. Cuando uno aprende a interpretar la Biblia de esa manera, entonces uno se da cuenta de que hay cosas que tienes que tomarlas y mantenerlas, y hay otras cosas que no fueron dadas para ti. Por ejemplo, hay muchas iglesias, tristemente el día de hoy, que le enseñan a los miembros que si quieren algo, vayan y pongan las plantas de sus pies sobre eso y lo reclamen en el nombre del Señor, porque Dios le prometió a Josué que si iba y hacía eso, Dios se lo daría. Hay gente que enseña eso, ¿verdad? Qué triste. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ellos podrían tomar la Biblia y decir: pero aquí en la palabra de Dios dice eso. Es que nuestra interpretación correcta de la palabra de Dios tiene que llevar esa progresión de que va afinándose las cosas hasta finalmente mostrarnos lo que tenemos que entender. Si nuestra interpretación o nuestro sistema de interpretación no tiene ese principio, nosotros vamos a fracasar. Por eso ese principio es tan importante. Por eso no todo lo que está en la Biblia fue escrito para ti directamente. De todo tú te puedes beneficiar. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 10. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Pero eso no significa que todas esas cosas son mandatos o principios que tú tienes que hacer o cumplir, sino que puedes aprender de ellas aunque Dios se las haya dicho a alguien más. ¿Puede alguien hoy decir a los 90 años, yo voy a tener un hijo a esta edad porque Dios me lo ha prometido en su palabra? ¿Puede alguien decir eso? No debería, porque aunque eso sí pasó en la palabra, no es para esa persona que lo está diciendo. Y esa es la forma en la que uno tiene que interpretar o entender cómo la palabra de Dios tiene que ser vista. Finalmente, quiero decirte que hay una cosa importantísima que a menudo el día de hoy se ha dejado de ver. Y es un principio hermenéutico que debería ser lo que guíe nuestro sistema de interpretación. Nota, solo te he mencionado esta noche que nuestro sistema de interpretación debe ser pactual. Todavía no te he dicho en qué consiste. Ya podemos mirar las bases. Puedes ver principios que hay que tenerlos en mente y que si nosotros somos inconsistentes en cuidar esos principios, el sistema pactual no funciona. Pero quiero decirte un principio más que deberíamos guardar en nuestra mente
y que deberíamos obligarnos, ustedes a mí y yo a ustedes, a que esa debería ser la forma en la que debemos interpretar la Biblia. ¿Y sabes cuál es? Que la interpretación infalible de la Biblia es la que la Biblia misma hace de sí misma. Lo vuelvo a repetir. La interpretación infalible de la Biblia es la que la Biblia misma hace de sí misma. Cuando la Biblia cita a la Biblia, se está dando el comentario inspirado de ese versículo de la Biblia. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, y dice, y todo eso se dijo para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, yo pregunto, ¿qué significa eso? Oh, eso no es simplemente una frase que acomoda nuestra comprensión. Ahí hay una doctrina importante de interpretación. ¿Y cuál es? Eso que tú viste allá es esto que tú estás viendo aquí. ¿Y sabes por qué? Porque el autor de la Biblia lo dice. ¿Sabes? Siempre me gusta ilustrarlo de esta manera. A mí me encantan los libros. Imagínate que encontremos a un autor famoso de una historia de ficción. Y entonces el autor está en un café, en un Starbucks o en algún lado, leyendo su libro, y entonces están ahí todos los fanáticos de esa historia de ficción. Y de pronto el autor hace referencia, porque los autores hacen referencia a ideas o cosas, y entonces alguien levanta la mano ahí atrás, se veía que es el más fanático de todos, y le dice, disculpe señor autor, cuando usted tenía en mente esto que dijo en esa página, ¿qué era lo que usted quería decir? Y el autor entonces muy elocuente se pone de pie y dice, bueno, lo que pasa es que eso me trajo recuerdos de mi infancia y yo estaba pensando en esto, y de pronto ustedes ven que la cara del fanático le cambia y dice, se pone de pie y lo interrumpe, no, discúlpeme. Yo creo que lo que usted estaba pensando era esto y esto. ¿Se imaginan ese escenario? Ustedes y yo seguramente avergonzados así, qué pena. Lastimosamente eso es lo que muchos hacen con la interpretación de la palabra de Dios hoy. La Biblia dice, esto es eso que decía el profeta, y otros dicen, no. La Biblia lo dice así, pero si tú miras cómo se presenta en este texto, entonces te vas a dar cuenta que realmente esto necesita un cumplimiento literal. Así que, como esto no es un cumplimiento literal, eso todavía tiene que cumplirse. Es exactamente lo mismo que pasa en la ilustración del Starbucks y el autor y el fanático. ¿Puede alguien ser más sabio que Dios en entender y decir, yo sé lo que había en tu mente cuando tú dijiste esa frase en ese libro o en ese profeta? No, nadie puede ser más sabio que Dios. Y cuando Dios lo dice, es porque así es. Y no necesitamos muchas más explicaciones. Si el autor te dice, ¿sabes? Ni siquiera se me ocurrió eso. Yo solo estaba pensando en eso. Si el autor te lo dice, tómalo como la palabra sagrada, porque él fue quien lo escribió. Nosotros no podemos ponerle camisa de fuerzas a la palabra de Dios o al Espíritu Santo, tratando de obligarle a que se cumplan ciertas cosas porque nosotros creemos que se tienen que cumplir. Cualquier sistema de interpretación que obligue al Espíritu Santo a decir, sí, tú dices eso, pero realmente no es así, tiene que levantar todas nuestras sospechas. Solo quiero darte una ilustración. Dice la Biblia, en Ezequiel capítulo 37, se describen de manera maravillosa los detalles de un tercer templo que se va a levantar en Jerusalén. Y entonces las basas de ese templo son así, y entonces los pasadizos son así, y entonces aquí hay una cosa así, y entonces los sacerdotes harán esto. Hay tantos detalles que se van como 2 capítulos explicándote los detalles de ese tercer templo. Entonces encuentras al maravilloso Pablo diciendo, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¿No dice el profeta acaso tal cosa? Si alguien se atreve a decir, no, es que tiene que haber un tercer templo en Jerusalén, porque en Ezequiel dice, se está cuestionando la autoridad del Espíritu Santo al comentar qué es lo que él quiso decir con eso. En el Nuevo Pacto dice,
y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Y uno dice, ok, está hablando de Israel y de Judá. Y luego Cristo dice en el nuevo pacto, esta es la sangre que por vosotros es derramada en el nuevo pacto. Pregunta, Israel y Judá en Jeremías 31, ¿significa Israel y Judá en un sentido literal? ¿O Cristo está diciéndole a los discípulos, que son la representación de la iglesia, esta sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, ¿significa que el pacto es para Israel? ¿O significa que el pacto es para el pueblo de Dios, que Él llama su Israel? Esto puede sonar muy sencillo cuando alguien lo explica desde mi perspectiva, pero realmente son asuntos de muchísima controversia cuando uno trata de tener un sistema de interpretación con respecto a temas que son sumamente importantes. ¿Saben por qué no creemos en un milenio terrenal como lo presenta el dispensacionalismo? Sencillamente porque cuando Dios interpreta los pasajes donde se toma para decir que hay un milenio, realmente se habla de la eternidad. ¿Saben por qué no creemos en un tercer templo que se va a levantar y que ya tienen hoy a las vacas alazanas y tienen las paredes y tienen la menorá debajo de Jerusalén en algún lado? ¿Sabes por qué no creemos en eso? Porque el Nuevo Testamento dice que el templo de Dios no es físico, sino que es su iglesia. Deja que la Biblia mismo te lo pruebe. Tú no tienes que creerme en nada a mí. Solo te ruego, cualquier sistema de interpretación que tú utilices tiene que darle la libertad al Espíritu Santo para interpretar la Biblia que Él mismo reveló como Él cree que es correcto. Amén. Si nosotros somos consecuentes con esos tres principios que les he dado, la Biblia como un todo, una sola historia, un solo plan, un plan que hay que aprender a interpretarlo de manera progresiva, y al mismo tiempo que la Biblia sea el intérprete infalible de la Biblia, si tú logras tener un sistema de interpretación que cumpla con esos principios, entonces nosotros vamos a interpretar correctamente la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros genuinamente creemos que la teología del pacto hace. Creemos que mira la Biblia como una sola historia, un solo plan que ha sido revelado de manera progresiva, y por eso hay cosas que ya no se aplican hoy y cosas que sí se aplican hoy, y tenemos que aprender a distinguir qué es. Pero en tercer lugar, también nosotros creemos y entendemos la teología del pacto como un sistema correcto de interpretación, porque nosotros vemos en la teología del pacto esa libertad y ese gozo de que Dios mismo diga, eso es esto. Y nosotros decir, amén, Señor, y no necesitamos más explicaciones. Si yo pienso que los detalles tienen que demandar un nuevo templo, ya no pienso así, Señor, porque tú dices, eso es esto, y como tú eres el autor, eso a mí me basta. Amén. No significa que la teología del pacto resuelve todas las preguntas, porque hay cosas que Dios le ha placido no revelarlas con tanta claridad, y nosotros pudiéramos aún incluso no tener tanta claridad sobre esas cosas. Pero sí creemos que si tú entiendes la teología del pacto desde su estructura mayor, tú vas a poder mirar la Biblia como una sola historia que ha sido revelada de manera progresiva y que es consecuente con lo que Dios mismo dice de lo que Él quiso decir cuando se refería a tal cosa, tal promesa o tal punto. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta clase introductoria. Señor, te agradezco por tu bondad. Gracias por darnos el privilegio de poder pensar en estos temas tan importantes. Señor, dame gracia y sabiduría para poder guiar a mis hermanos a mirar con claridad esto, para que ellos puedan considerarlo y ser convencidos por tu palabra y por tu Santo Espíritu, si esto es conforme a la verdad. Te pido, Señor, que tú nos ayudes. Gracias por esta noche. Y te pido tu bendición para el día sábado, que pueda ser un tiempo de aprendizaje mutuo, de mucha bendición, de mucho ánimo, y que pueda hacer una transformación en nuestras vidas, para
para que podamos cumplir con este deber que tenemos con tu palabra, de tener que interpretarla, para conocer más sobre esta salvación gloriosa que tenemos en Cristo y los deberes gloriosos que tú nos has dado por causa de esa salvación. Tuya es la gloria, Señor, en el nombre de Jesús.